Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Andrés Felipe Morales. Hago parte del programa profesional en Ciencias del Deporte. El día de hoy para la materia Sistemas de Planificación Deportiva vengo a explicarles y hacer un análisis de un macrociclo de periodización comparado con MATBGEP. Eh, en este video voy a tratar de explicarles básicamente cómo fue la estructuración de la realización de este macrociclo. Este aplicado específicamente a la natación. A lo largo de este video mostraré cómo este está organizado, cuáles son, digamos que, los problemas de la estructura de este, el cómo interpretarlo y cómo poderle sacar provecho a la hora de la práctica. Bueno, para esto y para dar inicio, primero debemos tener en cuenta y tener claro el contexto de el cual estamos haciendo, digamos que una comparación y del cual me basé para hacer la planificación, y es del modelo MATBGEP. Este es uno de los modelos más tradicionales en la planificación deportiva. Como tal, se basa en dividir el entrenamiento en macrociclos, mesociclos y microciclos. Eh, Así tal como siguiendo las fases de la preparación general, de la preparación específica para la competición y la transición. En este caso, en natación, este modelo es muy útil porque digamos que permite controlar el volumen y la intensidad a lo largo de la temporada. En este caso, nos estamos preparando para una sola competencia a lo largo de 6 meses. Muy bien, como les decía, este macrociclo es para una totalidad de 5 meses, eh, una totalidad de 25 semanas. Esto se divide en tres mesociclos y 5 microciclos de cada uno. Para un nadador competitivo, y esto abarca como tal un monociclo, que quiere decir que pues es pensado para preparar una sola competencia en la totalidad de este macrociclo. Bueno, como les dije, son 25 semanas en total. Eh, Está dividido, digamos que, en tres mesociclos. Eh, Voy a entrar a desglosar cada uno de los tres mesociclos. El primero es preparación general. Este entra a regir desde la semana 1 hasta la semana 10. El objetivo principal del mesociclo número 1 es la base aeróbica, la fuerza, la técnica. En cuanto a la carga, podemos hablar y decir que es una carga moderada alta. En cuanto al volumen, decimos que es un volumen alto de 4 a 6 kilómetros, hablando del agua, hablando de la distancia que se va a recorrer en agua. Intensidad, hablamos de una intensidad de entre el 60 y el 70%. Y para la frecuencia tenemos de 8, perdón, de 8 a 9 sesiones por semana. Esto lo dividimos en 7 días de la semana para el trabajo como tal, y se ve en el cuadro. Es nuestro cuadro verde del primer mesociclo. En, cuan- en cuanto al día 1, bueno, aquí en este está dividido en cuanto a los días, por la capacidad del contenido. La capacidad es la capacidad que vamos a trabajar. En este caso, el día 1, resistencia aeróbica. En el contenido tenemos qué es lo que vamos a hacer. Es el nado. En el día número 1 hacemos nado continuo de 5.5 kilómetros de un alto volumen.
cuanto a la especificación del volumen, en cuanto a la intensidad, decimos que es moderada en este primer día de un 65%. Y de la densidad vamos a trabajar pausas largas, vamos a trabajar cada 500 metros, vamos a hacer unas pausas largas de 2 a 3 minutos. Recordemos que es el primer día y las primeras semanas en las cuales debemos generar estas pausas largas para que el deportista empiece a generar estas adaptaciones que buscamos. Vamos con el día número 2. En cuanto a la capacidad, vamos a trabajar la fuerza general más técnica. En el contenido vamos, digamos que a un peso global, el peso del cuerpo y con drills de nada. Esto en volumen medio, intensidad moderada o baja del 60% y la densidad de 2 a 3 minutos por pesas de trabajo. En cuanto a las pesas global, vamos a hacer con mancuernas, vamos a hacer trabajo global. En cuanto al día 3, aeróbico extensivo en cuanto a la capacidad. En el contenido vamos a tener un 8x400 de nado continuo. Esto quiere decir que 400 metros va a ser 1. Entonces vamos a hacer 8 veces 400 metros de nado continuo de volumen alto a una intensidad más o menos variada entre el 70%. Y en cuanto a la densidad vamos a poner un minuto de descanso cada 400 metros que se realice. Para el día 3 vamos a hacer un trabajo aeróbico extensivo, un trabajo de fuerza explosiva. Va a ser unos multisaltos y arrastres cortos. Para los multisaltos y los arrastres cortos, estos arrastres vamos a trabajar con paracaídas dentro del agua. Y los saltos cortos, estos trabajos son terrestres. El volumen que se va a trabajar es medio, intensidad del 70%. Y las pausas van a ser completas entre 4 y 5 minutos entre los arrastres que se hagan y el trabajo de multisaltos. El día 5 vamos a volver a trabajar técnica más un nado medio. Este nado medio es de 200 metros. En esta sección, digamos, lo vamos a hacer 12 veces, 12 por 200. Entonces 12 veces 200 metros con un volumen medio a una intensidad moderada al 65%, con 40 segundos de pausa entre cada 200 metros. Para el sexto día tenemos un fondo aeróbico en cuanto a su capacidad. En el contenido tenemos 6 kilómetros con cadencia media. Recordemos que estos 6 kilómetros son de nado continuo. Vamos a hacer pausas medias cada minuto. Entonces la cadencia de la brazada, de la patada, va a ser una cadencia media. El volumen que se va a trabajar es alto, a una intensidad alta, se puede decir que es al 70% con pausas medias. Cada kilómetro vamos a hacer una pausa entre 90 segundos, que es minuto y medio. Para el día séptimo vamos a hacer una recuperación, sesión de recuperación y sesión de descarga. Vamos a hacer movilidad, exceso de movilidad y nado de afloje más descarga. Este nado de afloje es, no vamos a tener como tal una llegada estándar de número de llegadas, de metraje. No lo vamos a medir, sino lo vamos a medir por tiempo. Entonces vamos a hacer 30 minutos de nado continuo a una cadencia muy baja en cuanto al volumen bajo, intensidad baja sobre el 50% y la densidad va a ser libre. El deportista va a decidir en qué momento va a hacer sus pausas durante estos 30 minutos de trabajo. Recordemos que este primer mesociclo está definido entre la semana 1 y la semana 10. Perfecto. Para el mesociclo número 2 es preparación específica. Esta comprende entre las semanas 11 y la semana 20. El objetivo de este mesociclo es la intensificación, el VO2 máximo,
el trabajo del lactato y la fuerza específica. El trabajo de carga en este mesociclo es alta, el volumen es medio alto, de 4 a 5 kilómetros con agua, e intensidad de un 75 a un 85 o un 90%, y la frecuencia de 9 a 10 sesiones por semana. Bueno, rápidamente les voy a explicar los días de trabajo. El día número 1 se va a trabajar el VO2 máximo de 10, un 10 por 200 al 85. Vamos a hacer 10 veces 200 metros al 85% de nuestra capacidad. El volumen medio e intensidad alta al 85% nuevamente. Y la densidad, vamos a hacer pausas de 2 minutos al terminar cada 200. Para el día 2 vamos a hacer un trabajo de fuerza máxima técnica, más técnica. Vamos a seguir involucrando la técnica. Vamos a hacer trabajos de arrastre con mancuernas ligeras dentro del agua, y vamos a hacer virajes, el trabajo de virajes para que sea la intensificación aún más, para que el VO2 se trabaje y las pausas sean un poco más bajas. El volumen medio, intensidad al 85%, y la densidad de 3 minutos de descanso mediante el trabajo de pesas. Para el día 3, tolerancia al lactato. Vamos a hacer un trabajo bajo, pero pues rápido. Vamos a hacer 6 por 100 metros 6 veces a un volumen alto, una intensidad muy alta al 90%, 2 minutos de pausa durante cada 100 metros. La fuerza explosiva para el día número 4 vamos a hacer velocidad, vamos a hacer trabajos de velocidad y salidas, estas salidas del partidor, trabajos de velocidad, sprints de 12 por 55 metros 12 veces a un volumen bajo, intensidad alta al 80%, y vamos a hacer pausas completas en cada salida, en cada finalizada. De cada 55 vamos a tener 3 minutos de pausa. Para el día 5, frecuencia específica, vamos a hacer trabajo de pesas con arrastre parejo y arrastre par. El arrastre par, este trabajo de pesas, a la hora de hacer el arrastre, lo vamos a hacer con una mancuerna, vamos a hacer liberación, y la fase del recobro lo vamos a hacer ya sin el trabajo de la pesa. El volumen va a ser medio a una intensidad alta al 80%, y vamos a hacer pausas completas entre 3 y 4 minutos por ejercicio. Para el día 6 vamos a hacer un trabajo aeróbico extensivo. Vamos a hacer un 5 por 600 metros 5 veces a un volumen medio alto, intensidad al 70% media, y a un minuto de pausa entre el trabajo. El día 7 va a ser recuperación activa. Vamos a hacer 2 kilómetros de nado continuo, volumen bajo a una intensidad baja al 55%, y la densidad es libre. Va a poder parar durante estos 2 kilómetros cada 300 u 500 metros, el deportista decide. Para el mesociclo 3, que es la puesta a punto, aquí ya entramos a preparar al deportista para lo que va a entrar a competir. Ya vamos a generar situaciones reales de la competencia. Esto compete de la semana 21 a la semana 25. El objetivo de este mesociclo es el pico de rendimiento, la reducción del volumen, mantener la intensidad y optimizar la técnica. La carga es media baja, ya empezamos a hacer un descenso en la carga. En cuanto al volumen, también hacemos un descenso, es un volumen bajo de 2.5 a 3.5 kilómetros de trabajo, intensidad a un 85 y un 90%, y esta intensidad para trabajarla, y digamos que en el tema de los sprints, para que el deportista haga su rendimiento completo en cuanto a la competencia. Ya recordemos que estamos en un punto competitivo, un puesta a punto, entonces ya el deportista debe estar como tal ya puesto para la competencia. En este mesociclo vamos a trabajar sobre todo fuerzas y procesos de
movilidad como velocidad máxima. Las capacidades como tal, en este no voy a entrar a mucho detalle, la capacidad que se va a trabajar, las capacidades que se van a trabajar en este mesociclo es la velocidad máxima, sobre todo técnica, movilidad, trabajos extensos de movilidad. Vamos a hacer ritmo competitivo, ya como les dije, vamos a hacer situaciones reales de competencia, lo que va a presentar el deportista en la competencia. Vamos a hacer un trabajo aeróbico ligero. Vamos a hacer la situación en competencia real, unos fogueos. Vamos a trabajar unos fogueos. Vamos a trabajar ya como tal la distancia que va a trabajar el deportista en la competencia. La distancia oficial lo vamos a dividir en bloques. Y vamos a hacer un descanso total ya para entrar a la competencia. Como tal, digamos que un resumen progresivo. El mesociclo 1, como les dije, de la semana 1 a la 10, base aeróbica más fuerza general. El mesociclo número 2, de la semana 11 a la semana 20, intensificación, potencia aeróbica y anaeróbica. Y el mesociclo número 3, semanas de la 21 a la 25, puesta a punto, velocidad técnica y tapering. Este tapering es como tal ya la puesta a punto días previos a la competencia. Entonces ya como en modo de conclusión es relevante que se tenga claro que pues la periodización de Matt Belgev, digamos que yo haciéndolo aplicado a la natación, eh, concluyo que es una excelente herramienta de planificación. Digamos que necesita el tema de la organización para que sea realmente útil. Una vez se ha dado todo este tema de la organización, vamos a visualizar un muy buen ciclo completo de entrenamiento para ajustar eh, lo que este deportista requiere para su competencia. Muchas gracias por acompañarme en este análisis. Espero que este video les sea útil. Nos veremos en una próxima ocasión.